Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí hoy con ustedes. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, muchísimas gracias por darle play a este vídeo. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido /diagonal a de nuevo. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos /diagonalas para sumergirnos en un tema que, bueno, nos tiene a todos boquiabiertos. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y que parecía que iba a escribir su propia historia de amor en la vida real, ha dado un giro inesperado. Para los que no estén tan familiarizados con ellos, Hande y Kerem son dos de los actores más queridos y populares de Turquía. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, una comedia romántica que nos mantuvo pegados a la pantalla, y que para muchos fue más allá de la ficción. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas del momento, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus nombres eran sinónimo de romance, de admiración, y de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero la realidad, como muchas veces ocurre, puede ser muy diferente. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Por qué esta noticia ha sorprendido a todos? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, desde los rumores iniciales hasta las últimas actualizaciones. Y por supuesto, vamos a analizar las posibles razones detrás de esta separación. Así que siéntense cómodos /diagonalas, agarren sus palomitas y prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y por supuesto mucho drama. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, siempre con las últimas novedades del mundo del espectáculo, reseñas de series y películas y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es muy importante para mí. El apoyo de ustedes es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Así que por favor, no duden en suscribirse y activar las notificaciones. No se arrepentirán. Bien, ahora sí empecemos. La noticia que nos ocupa es la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aunque la información oficial es escasa, los rumores y especulaciones han inundado las redes sociales y los medios de comunicación desde hace unos días. Lo que sabemos con certeza es que en algún momento de este último tiempo, la pareja ha decidido tomar caminos separados. Una noticia que, como mencioné al principio, tomó por sorpresa a sus fans y a los medios por igual. La primera señal de alarma, como suele ocurrir en estos casos, fue la ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales. Hande y Kerem eran muy activos en Instagram, compartiendo fotos y vídeos juntos, mostrando su día a día y celebrando sus logros. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, y su amor parecía inquebrantable. Sus posts eran una constante demostración de cariño, de complicidad y de felicidad. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las publicaciones juntos se volvieron escasas, y luego, desaparecieron por completo. Un silencio digital que, para los conocedores de las dinámicas de las redes sociales, fue la primera señal de que algo no andaba bien. Luego empezaron a surgir rumores de distanciamiento. Fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, comenzaron a hablar de problemas, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables. Se mencionaron conflictos internos, tensiones que habrían ido minando la relación con el tiempo. Se habló de agendas apretadas, de proyectos separados que dificultaban el tiempo que pasaban juntos, y de una supuesta incompatibilidad de caracteres. Algunos medios incluso especularon sobre la existencia de terceras personas, aunque estas acusaciones no fueron confirmadas y hasta el momento carecen de pruebas concretas. Los rumores, como siempre ocurre, se multiplicaron y se difundieron a gran velocidad. Es importante señalar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la ruptura. Han mantenido un silencio absoluto, lo que ha alimentado aún más la especulación y ha mantenido a sus fans en vilo. El silencio de ambas partes es en sí mismo una declaración, aunque no nos diga mucho sobre los detalles de la separación. Esta prudencia, aunque comprensible, ha dejado a sus seguidores con la incertidumbre y la intriga. ¿Qué ocurrió realmente?
¿Por qué decidieron poner fin a su relación? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, escasas. Ahora bien, ¿qué podemos inferir? De todo esto. ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esta ruptura? Hagamos un breve análisis, profundizando en los puntos que ya mencioné y explorando otras posibles causas. Asterisco 1. Agendas apretadas y proyectos separados. Es una realidad que la vida de los actores es muy ajetreada. Hande y Kerem, en particular, están en el punto álgido de sus carreras. Ambos tienen muchos proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Sus compromisos laborales son constantes y sus agendas muy apretadas. Es posible que sus compromisos laborales les hayan dificultado mantener una relación a distancia, o simplemente encontrar tiempo para compartir juntos. La distancia, a veces, puede ser un factor determinante en las relaciones, especialmente cuando las agendas personales y profesionales no coinciden. Las grabaciones, los viajes, los eventos, todo esto consume tiempo y energía, y puede generar un desgaste en la pareja. Imaginen la dificultad de coordinar agendas, de encontrar momentos para verse, de mantener la comunicación fluida. Este ritmo de vida, por muy glamuroso que parezca, puede ser un obstáculo para el amor. Asterisco 2. Diferencias de personalidad. A pesar de la química que vimos en pantalla, es posible que Hande y Kerem sean muy diferentes en la vida real. Aunque esto suene a cliché, es una realidad que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden desgastarse por diferencias de carácter, de intereses o de expectativas. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban. La vida real es distinta a la ficción. En la pantalla, todo es perfecto, idealizado. Pero la convivencia, el día a día, revela las diferencias, las manías, los defectos. Es posible que, tras la euforia inicial, hayan surgido conflictos derivados de estas diferencias. Quizás sus ritmos de vida, sus prioridades, sus formas de ver el mundo, no coincidían. La compatibilidad, más allá de la atracción física y la química inicial, es fundamental para que una relación perdure. Asterisco 3. Presión mediática. Ser una pareja pública, especialmente en el mundo del espectáculo, conlleva una gran presión. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales están constantemente observando y analizando cada movimiento de la pareja. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los demás, puede ser muy desgastante y puede afectar negativamente a la relación. Los comentarios, las críticas, las especulaciones, todo esto puede generar un estrés adicional en la pareja, que ya de por sí enfrenta los desafíos propios de cualquier relación. Quizás la presión mediática, combinada con otros factores, haya sido determinante en la ruptura. La constante exposición, la falta de privacidad, la necesidad de complacer a los demás, todo esto puede pasar factura. Asterisco 4. Rumores de infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas, es inevitable que surjan rumores de infidelidad en situaciones como esta. La especulación sobre terceras personas siempre está presente, y es algo que forma parte del juego en el mundo del entretenimiento. La fama, el éxito y la exposición mediática pueden atraer a personas que buscan aprovecharse de la situación, y las infidelidades, lamentablemente, son una realidad en muchas relaciones. Sin embargo, hasta que no haya pruebas concretas, debemos tomar estos rumores con cautela. No debemos dejarnos llevar por la especulación y los chismes. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos, emociones, y una vida privada que merece respeto. Asterisco 5. Evolución personal. Las personas cambian, evolucionan, y a veces, esos cambios pueden llevar a que dos personas que antes eran compatibles, dejen de serlo. Quizás Hande y Kerem hayan crecido en direcciones diferentes, y sus caminos se hayan separado de forma natural. Es algo que ocurre en muchas relaciones, y no siempre es sinónimo de fracaso, sino de crecimiento personal. Cada persona tiene sus propios objetivos, sus propios sueños, y a veces, estos objetivos y sueños pueden ser incompatibles con los de su pareja. La vida es un camino y a veces ese camino nos lleva por senderos distintos. La madurez, la experiencia y los cambios en la vida pueden hacer que dos personas que se amaron, ya no encajen. Es una realidad, dolorosa, pero inevitable en ocasiones. Asterisco 6.
Desgaste natural ***. A veces, las relaciones simplemente se desgastan con el tiempo. La pasión, la emoción, la novedad, todo esto puede ir perdiendo intensidad. La rutina, los problemas, la falta de comunicación y la falta de tiempo pueden erosionar la relación, hasta que un día, ya no queda nada. Es posible que Hande y Kerem, tras un tiempo juntos, hayan sentido que el amor se había transformado en algo diferente, menos intenso. Y quizás en ese momento decidieron que era mejor tomar caminos separados, antes de que el resentimiento y el dolor se apoderaran de la relación. Ahora, vamos a hablar de cómo reaccionó el público ante esta noticia. Como era de esperar, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de especulación. Los fans de Hande y Kerem expresaron su pesar por la ruptura, y muchos recordaron con nostalgia los momentos felices que compartieron en la serie y en la vida real. La pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas, se había roto, y el mundo se sintió un poco más oscuro. Los memes, las fotos y los vídeos editados con sus momentos más románticos inundaron las plataformas. La nostalgia, la melancolía y el recuerdo de los buenos momentos se hicieron presentes en cada publicación. Algunos fans se mostraron comprensivos con la situación, entendiendo que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no funcionan. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados y expresaron su tristeza por el final de la historia de amor que tanto admiraban. La reacción del público es una clara muestra de la conexión emocional que generaron Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real. Sus fans, que habían vibrado con su amor en la pantalla, se sintieron identificados con su relación, y la noticia de la ruptura les causó un dolor palpable. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? En lo profesional, ambos actores tienen muchos proyectos en marcha. Hande continúa trabajando en series y películas, y también se dedica a proyectos de modelaje y publicidad. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su futuro profesional parece prometedor. Kerem, por su parte, sigue adelante con su carrera como actor, y también está involucrado en proyectos internacionales. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más cotizados del momento. Ambos son muy talentosos y tienen un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Su carrera, a pesar de la ruptura, sigue su curso y seguramente seguirán cosechando éxitos en el futuro. En lo personal, es probable que ambos necesiten tiempo para sanar y superar esta ruptura. Es un momento difícil y es importante que se permitan sentir, que se cuiden y que se enfoquen en su bienestar emocional. La ruptura, sin importar la razón, siempre es un proceso doloroso. Necesitarán tiempo para procesar sus emociones, para superar el duelo y para reconstruir sus vidas. Les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas. Que encuentren la paz, la tranquilidad y el amor, ya sea en una nueva relación o en su propio crecimiento personal. Es importante recordar que a pesar de la tristeza que pueda generar esta noticia, Hande y Kerem son personas y merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Debemos evitar las especulaciones, los juicios y las críticas y respetar su decisión. Es fundamental entender que ellos son los protagonistas de esta historia, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin la presión de los demás. En resumen, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sorprendido a todos. Aunque aún no conocemos los detalles exactos de lo ocurrido, podemos inferir algunas posibles razones detrás de esta separación. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y la evolución personal podrían ser algunos de los factores que influyeron en esta decisión. La falta de información oficial y el silencio de ambos ha alimentado la especulación y la curiosidad de sus fans. Es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. La reacción del público ha sido diversa, pero en general, ha reflejado el cariño y la admiración que sienten los fans por esta pareja. La ruptura sin duda marca el final de una etapa, pero también el comienzo de una nueva para ambos. Y bueno, chicos /diagonalas, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya aportado información. A mí me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y analizar los detalles juntos. Me emociona mucho saber que puedo conectar con ustedes a través de mis vídeos, y que podemos compartir juntos nuestras opiniones y nuestros sentimientos.
No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ruptura? ¿Cuáles creen que fueron las razones detrás de la separación de Andy y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus análisis y todo lo que se les ocurra. La comunidad es lo más importante y la participación de ustedes es fundamental para el crecimiento de este canal. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Su apoyo es invaluable. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.